Escuchamos, y Ángel, Sí, se escucha. El negocio de salud no debe de ser un negocio público. O sea, no debe de ser un negocio, sino debe de ser un servicio público. A veces vemos que en los centros de salud, en algunos, se ve como que son un servicio, un negocio, en vez de ser un servicio público para todos. A veces vemos cuando llega una persona, un ejemplo, con dinero, mira así, una persona con un buen seguro, a esa persona vemos cómo lo tratan de una mejor manera, donde no debe de ser así, donde toditos debemos de obtener una buena salud. Alguna característica del socialismo es la propiedad pública. Esta característica se centra de una economía que es controlada por el Estado, o sea, el Estado es que controla esa característica. También la planificación económica. En esta todas las actividades económicas como producción, la distribución, intercambio y consumo son planeados solo para producir lo necesario, o sea, producen lo necesario para que no haya desperdicio. También falta de competencia. En el mercado socialista no existe la competencia, porque solo el Estado es el único que controla los precios. En este tipo de intervención pretende evitar la explotación laboral del mercado, o sea, esta característica pretende evitar explotar la labor del mercado. A veces las personas trabajan y son explotados en ese tiempo, o sea, no cobraban el dinero que generaban, o sea, el dinero que, su trabajo no era como recompensado. Cámbialo. También algunos tipos de socialismo, que es socialismo utópico, que es dominado así por Friedrich Engels. Él tenía el objetivo terminar con la desigualdad y establecer un sistema social que buscara el bien común general, o sea, él quería como que toditos tengamos beneficio de lo que hagamos, o sea, el bien común de toditos, que no solamente una parte de las personas generen ese bien común, sino que él con la desigualdad en esta parte. También el socialismo científico. El socialismo científico, sus representantes son Karl Marx y Engels, que es un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas que empezaba criticando filosofía. O sea, él empezaba criticando la filosofía que él decía que en vez de cambiar el mundo, lo que hacían era criticarlo. Eso era que decía este filósofo, que no deberían de criticar al mundo, sino cambiarlo en esta parte. Hasta aquí mi parte. Gracias. Okay. Mi nombre es Rosani Rodríguez. Yo le voy a estar hablando sobre el capitalismo. Puedes darle un poquito más adelante. De los medios de producción, así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. El capitalismo surge luego del feudalismo, donde se ponían a las personas en servidumbres o esclavismo, y más adelante entonces se propone el capitalismo, donde el capitalista, quien tenía el beneficio económico o demás, pues lo ponía a cargo de trabajadores y a través de eso pues le pagaba sueldos. En ese entonces a las personas se les explotaba con trabajos, se le ponía trabajo de más con horarios súper extendidos. En algunos lugares se ponían a trabajar a niños y era por un salario muy mínimo. Pero a medida que, a medida que fue avanzando el tiempo, pues las personas se levantaron y comenzaron a protestar. Y por eso hoy día se presenta que hay menos horarios de trabajo y hay más facilidades. Todo esto se ha presentado por el esfuerzo que ha hecho cada persona para avanzar y que las cosas no siguieran igual. El capitalismo en sí propone la libertad de mercado como principio básico. Según el modelo capitalista, el mercado se regula por medio de la ley oferta y demanda. En este sentido, la competitividad entre los productores es un aspecto clave de este sistema económico. Hay algunos tipos de capitalismo, puedes avanzar en la vida.
Está el capitalismo industrial. Este se generó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando surgieron importantes cambios políticos y tecnológicos. Surgió también con el capitalismo financiero. El mayor impacto del capitalismo industrial se produjo con la revolución industrial, momento en el cual se promovieron los cambios tecnológicos y modos de producción, lo que era artesanal y manufacturación fue sustituido por la facturación mecanizada en ese entonces. Luego se presenta el capitalismo financiero, que es el siguiente. Este corresponde a un tipo de economía capitalista en el que la gran industria y el gran comercio son controlados por el poder económico, o sea, de bancos comerciales e instituciones financieras. Y para concluir, está el capitalismo y la globalización. En el punto final de adelante, se puede pasar. ¿Cómo inicia el capitalismo y el socialismo? Bien, ustedes definieron que es un sistema social, y el capitalismo, que es un sistema económico, ¿verdad? Bien, ¿cómo surge el capitalismo? Muy bien explicó la joven. Surge a partir del siglo XIX, con la revolución industrial. Algunos empresarios, algunos en la utopía y demás, y ahí empieza a surgir lo que es el capitalismo, que es un sistema económico. ¿En qué consiste el capitalismo? Bueno, algunas personas, como Carmen, él entendía que había que hacer una revolución en lo que se producía. Y ahí empieza a hacerse una separación con lo que usted produce y con lo que usted vende. ¿Cómo así, profe? Bien. El capitalismo entra para ser dueño a los empresarios de lo que ellos producen, que está en lo que es la oferta y la demanda. Aquí se basa en que yo soy dueño de mi propio negocio. Yo hago con mi negocio lo que yo quiera. Yo vendo, pero no tengo que pagar impuestos. O sea, yo vendo, yo vendo, pero no puedo utilizar nada del Estado, nada que me proporcione el Estado. O sea, yo voy a ir a una clínica, tengo que pagar impuestos. Tengo que, si voy a comprar, tengo que comprar al precio que usted quiera. Porque usted es dueño de su propio producto, de lo que usted fabrica, bienes y servicios, de lo que usted quiera. Y en el capitalismo se da de que yo, para utilizar algo, como lo utilizamos, por ejemplo, ahora, tenemos que sacar placa, tenemos que pagarle impuesto al Estado. Si vamos a utilizar algo del Estado, tenemos que pagar. Si voy a entrar, aunque sea a un parque, tengo que pagarle al Estado, porque yo soy dueño de mi propio negocio. Y yo vendo en mi negocio y fabrico, produzco, soy dueño de mi tierra. Y por ende tengo que pagarle al Estado. Son como polos opuestos. El socialismo es lo contrario. En el socialismo ya yo no soy dueño de mi fábrica, de lo que yo produzco, sino que se lo dejo dependiendo a lo que es el Estado. Entonces el Estado me proporciona a mí muchísimos beneficios, el cual yo no tendría que pagar nada, pero
tengo que depender obligatoriamente del Estado. Ya ahí entonces en el socialismo el Estado me da en la empresa, me da seguridad, me da bono. En el Estado, dependiendo del Estado, en el socialismo, pues ahí no tengo que, o sea, tengo todo cubierto a través del Estado. Puedo ir donde yo quiera y no tengo que pagar nada, no tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar nada en el socialismo, porque aquí es un sistema social dirigido por el Estado. El Estado es quien me proporciona a mí todo lo que yo necesito, pero el Estado es dueño de mi negocio. Entonces, en el capitalismo, yo no estoy obligado a usted a darle seguro médico. En el socialismo, yo no estoy obligado a cubrirle a usted vacaciones. Yo le pago a usted un sueldo, lo que yo entienda propio mío. Ese es el capitalismo. Lo que yo hago conmigo, lo que yo quiera, de lo que yo produzco, de mis bienes y servicios que yo produzco. En el socialismo es lo contrario. El Estado es quien se apropia y se adueña de todo lo suyo. Y el Estado entonces es quien le proporciona a usted todo lo que usted necesite. En esa es la diferencia de una y otra. Ahora, ¿qué es la globalización? La globalización es la unificación de todas las naciones en una. En Pekín, en Rusia, en Japón, todo está unificado. Todo se rige por un mismo sistema. En eso se basa la globalización. Quise hacerle esta diferencia en lo que es el capitalismo y el socialismo, para que ustedes lo puedan entender de una manera más ligera, en qué consisten una y otra. Hubieron muchos que se opusieron porque el capitalismo empieza al principio y luego entonces surgen otras corrientes que lo conllevan a lo que es el socialismo. Quiero saber si alguien tiene algún aporte en cuanto al tema. No hay, por ejemplo, uno bueno y uno malo. Simplemente Así va a es. depender de cómo se utiliza ese sistema, de cómo se implemente. Ya de ahí va a tener los resultados positivos o negativos. Así es, Andújar. Algunos prefieren el capitalismo y otros prefieren vivir bajo el socialismo. Todo va a depender de la óptica con la que usted lo mire, porque algunos dicen, no, yo soy propio de lo mío y yo prefiero pagarle al Estado todos los impuestos y todo lo que ellos requieren y cualquier servicio que yo vaya a utilizar, yo voy a pagar por eso, porque cada empresario es dueño de lo suyo. Entonces, con lo mío nadie se meta. Yo te pago lo que yo entienda, pero no tengo ninguna responsabilidad social con usted. ¿Sabe? Y otros dicen, no, yo prefiero el socialismo para depender totalmente del Estado que me proporcione todo y me tenga todo cubierto. Y simplemente que entonces ahí maneja el Estado mis recursos. Ahí vendría lo que es como un pacto entre las industrias con el Estado. Muy bien, así mismo es como usted dijo, Andú. Vamos a escuchar, porque me imagino que todos estudiaron el tema. ¿Qué me dice Kelvin? Sí, se escucha. Perfecto. En cuanto a ese punto, maestra, del capitalismo, ahí creo que el compañero Darwin, ahorita antes de que se cayera la otra sesión, con respecto a Google, de que ellos no dividen las ganancias entre los empleados. Es de las pocas empresas que quizás no lo hacen. Y eso es básicamente por eso. Por lo menos, Google, por ejemplo, te da si entiende. En este caso es en lo que se basa el capitalismo. Si yo entiendo que te voy a dar algo, te lo doy, pero es lo que yo entienda. Así es, Kelvin. En el capitalismo, perdón, usted no tiene compromiso con nadie. Usted Exacto. no tiene ninguna seguridad social, que si te doy vacaciones, no. Usted me va a trabajar a mí todos los días que yo te pague.
Yo no tengo Exacto. compromiso legal con ningún colaborador. El capitalismo es así. Exacto. Si es, por ejemplo, algún beneficio que la empresa, como mencionaba Darwin, me quedo con ese ejemplo porque creo que es el más claro de lo último que se mencionaron, es que si ellos, por ejemplo, dentro de la contratación que hicieron contigo como colaborador de Google, por ejemplo, ellos no contemplaron eso en un contrato, no están obligados a darte más de allá. Ahora, si ellos lo deciden, pues entonces ya es otra cosa. Y ahí entra lo que es el capitalismo, como ya hemos mencionado. Muy bien. Gracias, Kervin. Sí. Escuchar, no sé si Francis está en la sala, que pudiera abordar un poco sobre el tema. Francis, Sí, yo estoy por acá. dígame sobre el capitalismo y el socialismo. ¿Qué aporte Bueno, puede agregar? el capitalismo, como se ha abundado, ¿verdad? Se basa en un mercado libre normalmente y privatización y de la libertad económica. Y el socialismo se basa en que las empresas se apoyan en lo que le ofrece el Estado. Excelente. Muy bien, Francis. Gracias. Que ya ellos entendían que necesitaban, que podían, por así decirlo, establecer un negocio en el cual ellos podían obtener beneficios, acumular capital, que es básicamente la idea del capitalismo. Pero ellos tenían que asumir ciertas responsabilidades, o ciertas no, todas las responsabilidades que conllevaba mantener ese negocio. Y nada, tenían que desligarse totalmente del Estado. Muy bien, en eso es fundamental. Ellos son libres de comercializar en el capitalismo. Muy bien. En el socialismo es todo lo contrario. Vamos a escuchar a Cristi. ¿Qué me dice Cristi? Menor presencia del Estado. Ahí se basa el capitalismo. Son propios autónomos de su economía. Vamos a escuchar a Raquel Veloz. Dígame, Raquel, sobre socialismo. Esta cosa en el mercado de no construir en absoluto sociedades estables, sino de favorecer únicamente a los poderosos. ¿Quién desea abundar un poco más sobre el punto? Freilin. No vienen siendo dueños de la fábrica, de lo que ellos producen, sino todo depende del Estado. Todo lo que le corresponde al Estado también se puede decir que acusan al mercado de no construir en absoluta sociedad estable, sino de favorecer únicamente a los poderosos. Basado en la explotación de la mayoría de los bienes en común, con propiedad atribuida a los trabajadores. En el socialismo, el Estado es quien controla la economía y es responsable de reducir la desigualdad social a través de programas que benefician a los pobres. Se supone que ese es el concepto, ¿verdad? En la práctica no siempre se lleva así, lamentablemente. Porque fue, como ustedes mismos mencionaron, siempre los que dirigen, pues, hacen mal uso de eso, de cubrir todas las necesidades básicas de la población. O sea, en cualquier país del mundo, es que estamos hablando, que se lleve, porque el Estado es quien tiene el control absoluto de las riquezas, podríamos decir, de las industrias. Vamos a escuchar por último a Andújar. Yo también estaba leyendo que el capitalismo a nivel de, por ejemplo, empresarial, se centra mucho en lo que es en
aprovecha la generación de conocimiento y riqueza en cada individuo, mientras el socialismo es lo que hace que se centra solamente en uno. O sea, le dan, por así decirlo, le dan más oportunidad aparte, porque así pueden aprovechar más lo que es su conocimiento y su capacitación de innovación. Muy bien. Algunos dirían, yo prefiero uno, yo prefiero otro. Yo no prefiero vivir bajo ninguno de esos dos situaciones, para ser honesta, sino la libre democracia con la que se vive y que tanto el capitalismo como el socialismo, pues aquí se hace una mezcla de los dos, que es donde regularmente se vive en la mayoría de los países, donde hay un equilibrio en ambos. El Estado asume parte de los derechos sociales de los colaboradores y los empresarios hacen su parte. Donde Sí. los que lo están dirigiendo también se han capitalizado y viven, o sea, hacen una pantalla con el socialismo, pero tienen unas riquezas, porque cuando surgió la idea del socialismo, era sin beneficio personal. Exactamente. Al Ahora principio hay fue muchos así. países que tienen esa doctrina